La historia de la antigua Grecia está marcada por el conflicto entre dos grandes superpotencias de la antigüedad. Por un lado Esparta, líder de la Liga del Peloponeso, y por el otro lado Atenas, líder de la Liga de Delos, también llamada el Imperio Ateniense. Esparta y Atenas representaban a dos de los varios pueblos que habían poblado la antigua Grecia, los dorios y los jonios. Y de hecho, estos dos pueblos habían sido los grandes protagonistas de la historia de la antigua Grecia. Los dorios habían dado a Grecia su cultura militarista y ciudades tan importantes como Esparta y Corinto, y los jonios habían dado a la antigua Grecia su cultura naviera, su cultura mercantil, y habían fundado ciudades muy importantes como obviamente Atenas, pero aparte varias de las más importantes ciudades en la costa de Asia Menor. Dorios y jonios se habían disputado el protagonismo en la antigua Grecia y esto había llegado a un punto cúlmine en la guerra del Peloponeso. Finalmente, Esparta, como representante de los dorios, había conseguido la victoria y la primacía sobre Atenas y los jonios. Sin embargo, esta primacía no estaba destinada a durar. Y finalmente, después de poco más de 30 años de hegemonía espartana, los lacedemonios son derrotados en la batalla de Leuctra en el año 371 a.C. y pasan a una posición secundaria dentro de las grandes potencias de Grecia. Este suceso, la batalla de Leuctra, abre las puertas a una nueva potencia hegemónica en la antigua Grecia, una potencia proveniente del tercer pueblo griego, proveniente de los eolios, Tebas, que se transforma en la gran potencia hegemónica de Grecia gracias a sus innovaciones militares. El desafío para los tebanos iba a ser el mismo que para los espartanos, mantener la hegemonía en una Grecia cada vez más fragmentada e independiente. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. El año 371 a.C. es muy especial para la antigua Grecia, porque por primera vez la gran potencia hegemónica del mundo griego ya no era más ni Esparta ni Atenas, sino que era una nueva potencia, Tebas, una ciudad que siempre había ocupado un papel secundario en los asuntos de los griegos. De hecho, para que se den una idea, cuando los persas invaden Grecia, los tebanos luchan del lado del gran rey. Pero ahora, después de tanto tiempo con Esparta y Atenas disputándose el control de Grecia, los tebanos se habían hecho con la hegemonía, y esto implicaba que por fin había cierto aire de cambio en la política griega. De hecho, este cambio de liderazgo traía mucho más que un cambio de administración, porque ahora, con la caída de la hegemonía espartana, caían también las prácticas de dominio de Esparta. Esparta se había encargado como estrategia de dominio que las ligas entre ciudades estuviesen prohibidas, que cada ciudad conservara su independencia. Esto tenía un fin muy pragmático. Si las ciudades no se unían, entonces enfrentar una rebelión era mucho más sencillo. Sin embargo, con la caída de Esparta como potencia hegemónica, esto también cae. De hecho, inclusive, la primera ciudad que desafía abiertamente este impedimento es justamente Tebas, y es por esto que Esparta termina yendo a la guerra y termina perdiendo la hegemonía. Y cuando esto sucede, no es de extrañar que se empiecen a formar otras ligas, y hay una liga en particular que va a tener mucha importancia para el ascenso de Tebas como potencia griega, que es la Liga Arcadia, que se forma en el Peloponeso un año después de la batalla de Leuctra entre Esparta y Tebas. La formación de esta liga tiene todo un significado simbólico, porque la ciudad que la conforma es Mantinea, aquella ciudad que los espartanos habían invadido y habían dividido en 5 aldeas. Bueno, con la caída del poder espartano se había reunificado y también proponía reunificar la región en una liga anti-Esparta. Licómedes de Mantinea, el principal promotor de la Liga Arcadia, había propuesto al resto de las ciudades arcadias que se unieran para poder defenderse en caso de que Esparta se recuperase. Y el resto de las ciudades arcadias, o la gran mayoría, habían aceptado, y de hecho esta unión era tan fuerte que deciden fundar una capital para la liga, llamada Megalópolis. Esto es visto de manera muy positiva por Tebas, que ahora necesitaba nuevos aliados para cimentar su poder en Grecia, porque pensémoslo de esta manera. Esparta tenía aliados tradicionales, Atenas tenía un imperio que había consolidado, pero Tebas se encontraba de repente como la potencia hegemónica de Grecia, sin haber cimentado su posición. Entonces, la creación, la emergencia de la Liga Arcadia era algo muy positivo para las aspiraciones de poder de los tebanos.
cuando los tebanos se enteran de que Tegea, dentro de Arcadia, decidió no unirse a la recientemente creada Liga Arcadia porque tenía un gobierno oligárquico con una orientación mucho más pro-espartana, lo que hacen los tebanos es apoyar en esta ciudad un golpe democrático. Cuando los espartanos se enteran de que en Tegea hubo un golpe de estado democrático, deciden enviar un ejército con Agesilao a la cabeza con el fin expreso de reinstaurar el gobierno oligárquico que era afín a Esparta. Los arcadios, para sorpresa de muchos, consiguen rechazar a Esparta, que para este momento ya era una potencia en completo declive. Y solo cuando se sienten seguros, cuando sienten que Esparta no va a ser una amenaza en el próximo tiempo, inician la construcción de su nueva capital Megalópolis. Al mismo tiempo, los arcadios deciden enviar un mensaje a Atenas con el fin de solicitarle su protección. Y esto tal vez les parece raro, tal vez se pregunten por qué los arcadios no contactan a los tebanos, que habían apoyado el golpe de estado en Tegea, que habían derrotado a los espartanos en Leuctra. Bueno, la antigua Grecia se movía por ciertas cuestiones tradicionales, y las dos potencias tradicionales eran Atenas y Esparta, y Atenas y Esparta luchaban entre sí, estaban contrapuestas. Entonces, como los arcadios tenían que defenderse contra los espartanos, lógicamente pensaron, bueno, vamos a contactar a los atenienses. Pero el tema es que los atenienses, que habían sido básicamente humillados en la guerra del Peloponeso y habían perdido nuevamente su flota en la guerra de Corinto, no quieren participar en una nueva guerra contra Esparta y entonces rechazan la petición de los arcadios. Y ahora los arcadios, que genuinamente necesitaban protección contra Esparta, tenían que recurrir a alguien más, y ese alguien, obviamente, era Tebas. Y los tebanos aceptan, y no solamente aceptan ofrecer protección a los arcadios, sino que les envían un ejército con sus dos grandes generales, Epaminondas y Pelópidas, a la cabeza para atacar a Esparta directamente en el Peloponeso. La cuestión es que los tebanos llegan rápidamente al Peloponeso y se unen a los arcadios formando un ejército muy numeroso, y cuando se presentan en la Lacedemonia, Esparta se niega a combatir, rehúsa el combate. Epaminondas entonces dispone el saqueo de la Lacedemonia y dispone la liberación de Mesenia, en lo que se transforma en una enorme humillación para Esparta, que para este momento ya había dejado de ser considerada completamente una potencia. Epaminondas invita a todos los mesenios y a los descendientes de los mesenios exiliados a volver a habitar en su patria, y entonces Mesenia se transforma en una aliada más de la ahora gran potencia hegemónica de Grecia, que era Tebas. Los tebanos, solamente un año después de haber derrotado a los espartanos en Leuctra, ya eran la gran potencia hegemónica de Grecia, pero este era un periodo político muy tumultuoso y los tebanos no iban a tener tiempo para descansar. Ese mismo año, al norte de Beocia, en Tesalia, muere asesinado Jasón de Feras, quien se había transformado en Tagos de Tesalia, es decir, en el único comandante, y había logrado unificar la región. Jasón de Feras es un gobernante muy importante para su época, y se dice que muere asesinado cuando estaba trazando planes para invadir Persia, algo que eventualmente van a hacer los macedonios. La cuestión es que cuando Jasón de Feras muere asesinado, usurpa el gobierno de Feras y por ende el gobierno de Tesalia Alejandro de Feras, quien asume como tirano. Esta usurpación del trono es resistida por los tesalios y piden ayuda a los tebanos para que intervengan. Tebas envía un ejército a Tesalia con el fin de deponer a Alejandro de Feras, con Pelópidas a la cabeza. Y la campaña es rápidamente un éxito. Pelópidas consigue expulsar a Alejandro de Feras y, ya que estaba, entra a Macedonia con el fin de dirimir una disputa que había por el trono del reino. Pelópidas consigue arbitrar efectivamente en el conflicto dinástico y, por las dudas, se lleva a un rehén con él. Se lleva a Filipo II, el futuro rey de Macedonia y también futuro padre de Alejandro Magno. Al año siguiente, en el 368 a.C., Pelópidas es enviado nuevamente a Tesalia porque nuevamente Alejandro de Feras estaba causando problemas a los tesalios. Sin embargo, este viaje del general tebano era diferente porque no iba al mando de un ejército, iba a negociar, y cuando llega, Alejandro de Feras lo toma prisionero. Esto era un gran problema para Tebas porque Pelópidas, al igual que Epaminondas, representaban el poder de Tebas, representaban el por qué Tebas era una potencia hegemónica. Así que los tebanos deciden enviar una expedición militar con el fin de liberar a Pelópidas. Sin embargo, este ejército no consigue la victoria frente a la poderosa caballería tesalia
que a su vez eran apoyadas por tropas que los atenienses habían enviado. Al año siguiente, los tebanos lo vuelven a intentar y vuelven a enviar una fuerza expedicionaria contra Alejandro de Feras. Plutarco nos cuenta que esta expedición es mucho más exitosa y que al finalizar la campaña se negocia una tregua de 3 años y la liberación de todos los prisioneros, entre los cuales lógicamente estaba Pelópidas. Los tebanos habían conseguido liberar a su importante figura política, pero el precio había sido la conformación de una nueva fuerza rival en contra de la hegemonía tebana. Por un lado Alejandro de Feras y por el otro lado Atenas, que estaba empezando a rearmar su imperio. Los tebanos, viendo que empezaba a surgir una nueva potencia competidora, deciden recurrir a la misma instancia diplomática que habían recurrido los espartanos para hacer valer su hegemonía, el imperio persa, la verdadera gran potencia de este momento. Los tebanos envían una embajada al gran rey en el año 367 a.C. con Pelópidas a la cabeza para solicitar que el gran rey afirme a todo el mundo que Tebas es la gran potencia hegemónica de Grecia. Esto era después de todo lo mismo que el gran rey había hecho con Esparta. Entonces los tebanos, que encima habían peleado del lado de los persas en la invasión persa a Grecia, esperaban el mismo trato. El gran rey se muestra muy complaciente con los tebanos y anuncia que Tebas es la potencia hegemónica de Grecia y también anuncia que Mesenia es libre del dominio espartano y que Atenas tiene que desarmar su flota. Los tebanos vuelven a Grecia, diríamos en Argentina, chochos. Vuelven muy contentos porque consiguen todo lo que habían ido a buscar. Y al año siguiente, muy contentos, deciden realizar un congreso al cual invitan a todos los griegos para que todo el mundo ratifique lo que el gran rey había dicho. El tema es que las negociaciones terminan cayendo. Tebas no tenía el mismo poder diplomático que había tenido Esparta en su momento, porque no era una potencia tradicional, no era una ciudad que fuese tan respetada como habían sido respetadas Esparta y Atenas. Los tebanos no tenían el mismo peso político, y esto es algo que vamos a ver muy a menudo en la historia de Grecia en los siglos siguientes. La cuestión es que no solo estas negociaciones caen, sino que además, y Atenas no solamente no desarma su flota, sino que además incrementa el número de barcos que tenía y usa estos barcos para atacar a los persas que controlaban la isla de Samos. Esto va a dar lugar a una breve carrera armamentística naval entre Atenas y Tebas también decide construir una flota. El tema es que los tebanos no eran una potencia naval tradicional bajo ninguna consideración. Entonces, en vez de hacer una flota poderosa, deciden hacer una flota muy numerosa. Esto termina inclinando la balanza de poder hacia Tebas en el mar Egeo y muchas ciudades que componían el segundo imperio ateniense terminan pasándose de bando. Tebas conseguía reafirmar una vez más su hegemonía por sobre el resto de los estados griegos, pero ahora estaba inmersa en una especie de espiral de eterno conflicto. No podían dejar de confrontar con algunas ciudades o de intervenir en algunas regiones, porque en el momento en el cual los tebanos se quedaban quietos, empezaba a emerger una nueva potencia competidora. Era como el tema que le había pasado a Esparta, que no podían perder. Bueno, Tebas no podía descansar, no podían dejar de intervenir. En el año 364 a.C., Pelópidas recibe otro pedido de intervención por parte de las ciudades de Tesalia contra, una vez más, Alejandro de Feras. Si los tebanos querían conservar su influencia sobre Tesalia, tenían que intervenir, y entonces Pelópidas comanda un ejército y se enfrenta a Alejandro de Feras en Cinocéfalas. Los tebanos consiguen una gran victoria, pero Pelópidas, que quería terminar con el conflicto de una vez por todas, termina muriendo al cargar contra el propio Alejandro de Feras. Esto era un enorme problema para Tebas porque Pelópidas era uno de los dos grandes pilares fundamentales de la política exterior tebana junto con Epaminondas, y encima ese mismo año hay en Tebas un golpe de estado oligárquico con el apoyo de la ciudad de Orcómeno. El golpe de estado termina fallando y Tebas va a conquistar Orcómeno, pero ya se mostraban signos de que la potencia tebana se empezaba a resquebrajar, empezaba a mostrarse débil. En el año 362 a.C., Tebas va a enviar un ejército con Epaminondas a la cabeza para intervenir en el conflicto entre Élide y Arcadia por el control de Trifilia. Los tebanos apoyaban a los arcadios, pero del otro bando también había arcadios. De hecho, del otro lado estaba la ciudad de Mantinea y también estaban los espartanos y los atenienses. La batalla iba a ser muy importante, tal vez la más importante para la hegemonía tebana.
Finalmente, Epaminondas se enfrenta a sus rivales en la batalla de Mantinea y dispone a su ejército en la misma estrategia de falange oblicua y una vez más consigue la victoria. El problema es que el propio Epaminondas termina muriendo en la batalla y cuando los tebanos ven que Epaminondas cae, deciden retirarse del campo de batalla. Esto permite que sus rivales, pese a haber sido derrotados, reclamen también la victoria. De esta manera, después de la batalla de Mantinea, Tebas perdía al otro constructor de su hegemonía y para colmo, las ciudades que la habían enfrentado no sentían que hubiesen perdido. Los tebanos terminan firmando un tratado de paz con todas las ciudades rivales, menos con Esparta. Y con la muerte de Epaminondas y Pelópidas, el poder tebano dejaba de ser militar y pasaba a ser simplemente diplomático. La firma del Tratado de Paz del año 362 a.C. va a traer cierta tranquilidad a Tebas. Finalmente, en el 356 a.C., la potencia beocia, ya en marcado declive, va a intervenir en una nueva guerra. Una vez más, los focidios pretendían tomar Delfos, y para hacer esto contaban con el apoyo de Esparta y Atenas. Tebas decide defender al santuario de Apolo, y por eso lidera la guerra. Este nuevo conflicto, llamado la Tercera Guerra Sagrada, va a ser aprovechado por un rey muy ambicioso que gobernaba en un reino perdido del norte de Grecia, Filipo II de Macedonia, que ya había realizado campañas al norte y había extendido el reino de Macedonia para abarcar más territorio que todo el resto de Grecia. Filipo asciende al trono de Macedonia en el 355 a.C. y aprovechando que el resto de los estados griegos estaban ocupados en una nueva guerra, empieza a expandir sus dominios hacia el sur. Finalmente, después de 9 años de guerra, en el 347 a.C., los tebanos, que ya estaban muy agotados, piden ayuda a la nueva potencia emergente de Grecia, y Filipo responde que si le dan el liderazgo de la guerra, en un año la termina. Los beocios, que ya estaban completamente agotados, que habían perdido a sus grandes líderes militares y ahora se habían hecho cargo de una guerra que ya había durado 9 años, aceptan sin pensarlo 2 veces, y Filipo cumple. Para el año 346 a.C., un año después de la incorporación de Macedonia en la contienda, la Tercera Guerra Sagrada llega a su fin, y lo que también llega a su fin es la hegemonía tebana. Lo interesante es que, a diferencia de la hegemonía espartana o a diferencia del imperio ateniense, los tebanos no pierden su hegemonía en el campo de batalla, sino que la resignan voluntariamente. Porque con la finalización de la Tercera Guerra Sagrada, quedaba muy claro que Tebas ya no era la potencia hegemónica de Grecia y quedaba muy claro que Macedonia había llegado para quedarse. Y con esto terminamos con el capítulo de esta semana. Si el capítulo les gustó, no se olviden de dejar like, no se olviden de suscribirse al canal y no se olviden de compartirlo. Y si tienen algo para decir, si quieren opinar o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Por último, si quieren apoyar al canal pueden hacerlo mediante Patreon, les dejo el link en la descripción del capítulo. Y ahora sí, muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.